El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del Placer de Viajar, que ya sabéis todos que es el mejor podcast de viajes desde que a principios de 1718 unos colonos franceses, que también hacen los franceses algunas cosas buenas, decidiesen fundar una ciudad junto a unos espectaculares meandros del mayor río de América del Norte, que qué bonito es el río a esa altura de la ciudad. Bueno, el río es el Mississippi, obviamente, y la ciudad la llamaron Le Nouvelle-Orléans, más o menos. Más o menos. Y esa ciudad, curiosamente, luego fue española, luego fue otra vez francesa y después sí ya finalmente pues, se incorporó a los Estados Unidos de América como parte del estado de Luisiana. Si alguien no lo ha pillado todavía, nos referimos, claro, a Nueva Orleans, que si no recuerdo mal, Carmelo, era el deseo viajero tuyo, ¿no? Para este año. O sea, lo habías dicho en alto y esto que cuando lo dices se cumple. Pero lo avisamos que había algún deseo viajero que estaba ya en vías de cumplirse. Sí. Y era el caso de Nueva Orleans, que la verdad es que más o menos ya sabía cuando grabamos aquel programa que iba a ir. Pero, ojo, primero, no era trampa del todo porque realmente me apetecía muchísimo ir. Y segundo, porque además eso tú lo sabrás también, en este trabajo, hasta que no tienes el billete de avión, no estás seguro de si vas a ir o no. Puede pasar cualquier cosa. No, porque es verdad. Sí. Y no lo digo como algo malo, porque hay viajes pues, que se caen por 1.000 millones de razones y muchas veces cuando te crees que vas a visitar no sé qué, pues luego en la realidad pues resulta que no pasa algo y no puedes visitarlo. Así que era un deseo y que efectivamente se ha cumplido. Sinceridad, yo sé que, claro, acabas de llegar, entonces ahora tienes las emociones, los recuerdos a flor de piel, pero ¿has cumplido realmente expectativas? Te diría que las he superado, sinceramente. O sea, es cierto que acabo de llegar porque el viaje ha sido, o sea, rara vez de hecho contamos los viajes tan pronto, pero vamos, me ha gustado mucho. Y ya te voy a contar, luego te voy contando para que te hagas una idea de por qué me ha gustado. Muy bien, luego me cuentas que tengo mucha curiosidad. Y bueno, luego la segunda parte de este episodio va a venir aquí como algunas veces nuestro tercer beatle, el David Alonso, que nos va a hablar de una zona que también creo, Carmelo, que a ti te gusta mucho, ¿no? Somiedo. Bueno, es que es de lo mejor de Asturias, que no es moco de pavo, creo que David estará de acuerdo cuando lo digamos, así que pues sí, es una zona que me encanta, completamente diferente, por cierto, me gusta mucho que los destinos sean tan diferentes. Así, de lo mejor de Estados Unidos a lo mejor de Asturias, se viene programazo. Por si alguien en este mundo no lo sabe, que sinceramente no, seguramente mucha gente que no sabe qué es el Mardi Gras. ¿Qué es, Carmelo? Bueno, pues como decíamos, hemos estado en Nueva Orleans y el Mardi Gras es, en 6 palabras, la fiesta más loca de Estados Unidos. Bueno, esto me parece un buen titular. Ya me tienes enganchada. O sea, yo estaba tu fiesta y loca, ya no me falta de temas. Pero bueno, además de esto, dame, a ver, más datos. Bueno, pues es el carnaval de esa ciudad maravillosa que he podido viajar, que es Nueva Orleans. Las palabras Mardi Gras significan literalmente martes gordo. Lo que pasa es que, claro, y eso te hace pensar que a lo mejor la fiesta es solo el martes de carnaval, que fue la semana pasada. Pero no es cierto, la fiesta dura mucho más y de hecho empieza tan pronto como el 6 de enero. La primera cabalgata de carnaval la hacen el 6 de enero, pero y van haciendo cabalgatas, sobre todo durante los fines de semana, desde entonces hasta que llegue el carnaval. Pero obviamente pues es el fin de semana anterior, desde el viernes anterior, digamos, cuando la cosa ya explota y es que es prácticamente todo el día de fiesta. Este año he tenido la suerte de estar allí y no solo de estar, sino de participar de la fiesta. Nada más y nada he visto fotos. Hay por pruebas cierto, por ahí. Si no seguís a Carmelo en Instagram, está subiendo unas fotos maravillosas de este viaje, @C-Jordá, ¿cómo es? Es Carmelo Jordá. Carmelo Jordá, perdón. Pues ahí podéis husmear y cotillear en esas imágenes. Vamos a ver, estamos hablando de un carnaval, ya nos estás diciendo largo, sí. Importante, grande, de los más conocidos del mundo, pero ¿en qué consiste concretamente su fiesta? Bueno, pues como yo creo que eso pasa en casi todos los carnavales, al menos en los que yo he podido conocer un poco, hay 2 caras. Una parte es como la más oficial, la que tiene una programación, la que es... la más institucional, Más ¿no? institucional, así. sí. Aunque aquí, y eso es una cosa que me gusta, también lo he visto en otros carnavales, pero incluso esa parte más institucional es muy de la gente, o sea, la hace la gente que se organiza y la hace. Y bueno, y luego está una más improvisada, más callejera, con la gente disfrazada
prácticamente por toda la ciudad, pero sobre todo por el barrio francés, que es esta parte más bonita de histórica de la ciudad. Y también hay momentos en los que la cosa casi se mezcla, es decir, que hay parte de este carnaval improvisado que van por la calle, pero son grupos tan numerosos que van con música tal que casi parece una cabalgata oficial. Y realmente, bueno, no sé. A mí las dos partes me han gustado mucho. Esa mezcla. Para quien esté escuchando el podcast y pueda cerrar los ojos e imaginar, hablaremos, imagino, también de la música, pero sobre todo a nivel imagen, ¿cómo son esas cabalgatas oficiales? O sea, ¿nos las tenemos que imaginar espectaculares? Bueno, son francamente espectaculares. Como digo, empiezan desde enero, al principio pues un poco más despacio y ya a partir del viernes carnavales que son prácticamente todo el día, con lo cual la ciudad está prácticamente cerrada desde las 8 de la mañana o antes, es decir, aquello es un caos circulatorio tremendo porque en Estados Unidos además no saben ir si no es en el coche, que es una cosa muy de allí y es pues eso, prácticamente todo el día. Y por eso decía que aunque sea una parte como más oficial, es también de la gente, porque son grupos privados y se financian porque la gente paga por salir. Es decir, tú quieres participar en el carnaval, te apuntas al grupo no sé qué y pones ahí tu dinerito para poder salir. Y cada uno de esos grupos suele tener una especie de hilo conductor, digamos, una relación con algo, pues con el mundo de la música. Aquel, por ejemplo, con África. El otro de más allá con el vino y con con este tipo de fiesta. Y todo eso se refleja tanto en los disfraces, que no son disfraces, diría, no es el tipo de máscara veneciana y tampoco es el tipo de disfraz de Río de Janeiro, o sea, que es como con poca ropa, para entendernos, ni un disfraz de algo. O sea, tú no vas disfrazado de algo, sino que llevas un traje del grupo y eso sí, máscaras, que es un detalle importante que lo contaré un poco más adelante. Y luego, en esto, como en todo, hay categorías. Hay grupos más importantes y grupos menos importantes, que son menos gente, que tienen menos dinero y también se nota un poco en cómo son las carrozas y tal. Los grupos más grandes, hay varios, por ejemplo, hay como 4 que son así los que todos te citan, ¿no? Endymion, Bacchus, que es lo que os decía sobre el alcohol, Baco y todo este tipo de cosas, Orpheus, que está muy relacionado con la música, y Rex. Son así como los 4 grandes que hacen las mejores cabalgatas. Y la cifra que doy no es así como tal, miles de personas participan en cada una de las cabalgatas. Es decir, es una cosa tremenda. Y ponen en marcha para esas cabalgatas docenas de carrozas, algunas de ellas de un tamaño descomunal. Es decir, había carrozas, había como una especie de módulo de carroza que era como un carro, ¿no?, de estos grandes, ¿no? Es decir, por ejemplo, la mía era, digamos, ya me he adelantado, no quería contarlo. Hay, digamos, un módulo estándar, ¿no? Pero que son como 7-8 metros de carroza, quizá algo más. 10-12, probablemente más. Pero hay carrozas que son 4 módulos de estos montados y es como un tráiler inmenso, en todo decorado, todo alrededor de un tema y con la gente encima paseando por ahí por toda la ciudad, que es una cosa tremenda. Claro, es que a nivel sensorial, voy a hacer como que no he escuchado del titular así que nos has dado, yo creo que igual los oyentes nos han dado cuenta, pero me despierta varias dudas. Claro, esto es enorme, mucha gente, el papel de la música, tendrán bandas y luego, ¿cuántas horas de desfile? Porque estamos hablando de muchísima gente. Pero hay que hablar también de las bandas, porque son la parte muy importante. La banda, que aquí tenemos un poco la idea esta de la banda valenciana, la verdad es que se parece bastante a aquello. Allí son lo que llaman las marching bands, que son bandas para marchas. Y hay en las cabalgatas hay muchísimas. Y estos no son ya miembros de estos grupos, sino, digamos, grupos de marchas, de bandas, muchos de ellos de institutos, que colaboran con el carnaval y no sé si les pagarán algo por salir o les llevan, no sé exactamente cómo funciona el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que todos los institutos de Nueva Orleans y como mínimo la mitad de los de Luisiana tienen su propia banda en la que los chavales tocan y tal para poder salir en estas celebraciones. Y cada uno de estos grupos lleva pero un montón de bandas. Y van no solo la banda, sino que van las majorettes o las cheerleaders bailando, hacen coreografías y todo esto pues va pasando el desfile. Entonces ahora pasa una banda, luego pasa una carroza, luego pasa otra banda y todo esto durante horas, porque realmente los desfiles son muy largas. Es un espectáculo muy llamativo, también con cierta gracia visual y es muy americano.
Es muy, muy americana. A mí eso me Sí. gusta, ¿no? Porque te sientes como, pues eso, muy en la historia, muy en lo que está pasando ahí, muy integrado en lo que es una fiesta realmente americana. Y luego, bueno, pues la gente les aplaude como si estuviesen tocando, yo qué sé, una sinfonía de Chopin. Una cosa. La gente está desatada. La gente está muy, muy, muy a favor y les aplauden mucho y eso, y van tocando. Y no solo hacen coreografías las bailarinas, sino que los propios de la banda también hacen como sus propias pequeñas coreografías mientras van tocando. En fin, la verdad es que es muy divertido. Y ahora vamos a la parte que a mí personalmente más me interesa, Carmelo, porque hemos hecho como esas parejas de cómicos que no se relacionan mucho para luego sobre el escenario no gastar chistes antes, para sorprenderse en el escenario. Entonces yo a Carmelo no le he querido preguntar mucho detalle, yo sabía que él iba a participar y iba a montar en una de esas carrozas. Y me he esperado a este momento para preguntar y para que nos cuente a todos su experiencia personal. ¿Cómo fue? A ver. Bueno, efectivamente tengo que confesarlo, tuve la oportunidad de participar y estar subido en una de esas carrozas durante una de las muchísimas cabalgatas. Concretamente, me parece que lo suyo es decirlo, porque además les he tomado cierto cariño, en la del Orpheus Crew. Todos son Crew y se escribe Crewe con K y W. Ah. Y no sé por qué se pronuncia Crew, porque es una palabra que supongo que es de allí. Y salimos el lunes de carnaval. Y la verdad es que te tengo que decir que fue muy, muy, muy divertido. Mucho más de lo que yo esperaba, que de hecho, cuando supe que esto estaba como parte del viaje, no me acababa de entusiasmar demasiado. No digo, no te veías tú ahí la multitud. Exacto, no me acaba. Digo, esto va a ser muy largo, muy pesado, muy cansado y no. Yo siempre pienso que llevas un fiestero dentro, pero hombre, cuando una fiesta de verdad vale la pena, pues por supuesto que también te conquista. Claro, y esta oportunidad de vivirlo como si fuese de allí, o sea, no solo como espectador, sino participando, la verdad es que está muy bien. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo va el tema hasta que tú llegas y te subes a la carroza? Bueno, no os podéis hacer idea del jaleo que tienen montado allí. La cosa empieza muchísimas horas antes de la cabalgata. Es decir, yo recuerdo que estuvimos como a las 12 de la mañana y la cabalgata empezaba a las 6 o las 7, una cosa tremenda. Entonces se reúnen, hay un centro enorme de congresos, como si somos un IFEMA aquí en Madrid, sí, que está además muy, muy, muy metido en la ciudad, que es gigantesco, era tremendo, y tienes que ir allí. Y ahí están todas las carrozas y todos los disfraces y también un área muy grande para que la gente pueda comer. Y tienen ahí unos platos de mac and cheese, pollo frito, que estaba riquísimo, y jambalaya, que es un arroz típico de Nueva Orleans. Así que te lo tienen todo preparado. Tú llegas allí y lo primero que haces es ponerte el disfraz, porque digamos que eso es lo más urgente por si luego surge algún problema. Y los disfraces son, como os decía antes, no son un disfraz que vas disfrazado de tal cosa, tal, sino que vas disfrazado de alguien del grupo, por así decirlo. Y eso sí, bueno, van los disfraces por encima de la ropa, por cierto, una cosa curiosa, no vas allí, te desnudas y luego tienes que volver a cambiarte, sino que ya te pones así, un poco más práctico. Sí. Y el disfraz lleva también máscara, y esto es muy importante y os voy a explicar por qué. Porque dentro de todo esto que vamos a participar hay una parte de regalar, y entonces la gente no tiene que saber quién le ha regalado las cosas. Entonces tú, además, está terminantemente prohibido quitarte la máscara hasta que acaba la cabalgata, porque la gente no puede saber quién eres. Entonces es una cosa bastante curiosa. Entonces, pues eso, has llegado allí, te has puesto tu disfraz, la máscara todavía no hace falta que te la pongas porque todavía no estás en la cabalgata, comes algo y te subes a la carroza en la que vas a ir, te colocas en un sitio que ya tienes asignado previamente porque está todo organizado con precisión alemana, a pesar de ser americanos, está todo muy bien organizado. Sí. Y entonces cuando llegas ahí a tu sitio tratas de organizar las toneladas de cosas que tienes a tu alrededor que vas a luego lanzarle a la gente, que vas a estar regalando. Y de verdad, no os podéis imaginar el trabajo. Pero ¿qué cosas se regalan, se tiran? Porque me recuerda dónde era aquí en España, en las cabalgatas de Reyes, que un año se fliparon un poco y tiraban cosas de una ferretería y sacaban un ojo a alguien. O sea, que también estas cosas hay que pensarlas bien. Sí, no, ahí está todo muy pensado, pero además hay bastante variedad. A ver, lo principal que tiran son los collares de cuentas de plástico, que son típicos del Mardi Gras. Y de hecho que durante las fiestas, en las ciudades que tú vas por la calle, la gente los lleva colgando. Y he de decir, con todo el cariño y el amor que les tengo, porque después de esto les tengo cariño y amor, que son muy feos. O sea, son muy feos, es una cosa así como muy chillona, claro, muy de carnaval al fin y al cabo. Quiero decir, pero eso es como lo más principal. Pero luego además se puede encontrar
pues casi te diría cosas, de 1000 cosas que puedes encontrar en una tienda de estas, de una tienda china. Es un poco... Sí. Entonces hay, bueno, pues peluches para los niños, hay lucecitas variadas, hay pelotas de rugby, de estas pequeñitas como de goma, sombreros, máscaras. Luego hay cosas curiosas que la gente colecciona y que cuando tú vas en la cabalgata te piden. O sea, piden con cartel, están ahí con un cartel, ¿no? Por ejemplo, cada una de estas agrupaciones, de estos crews, tiene unas monedas que fabrican ellos, obviamente, moneda por la forma y tal, no porque valga nada, que les llaman doubloons, como doblones. Sí. Entonces esto se colecciona, cada año cambia y la gente, no te voy a decir que se mate por los doubloons, pero les vuelven loquísimos. O sea, es una cosa que les encantan. Y luego además cada uno tiene su propia especialidad, como un objeto que es suyo. Entonces, por ejemplo, en Orpheus tenían unas panderetas de plástico. A ver, voy a decirlo, y esto no lo digo con maldad, que es todo cutrón, o sea, no es que sean cosas así que digas, ¿no? Pero bueno, y la gente también les encantaban, están con carteles, mi marido se vuelve loco por las panderetas, tiradme una, ¿sabes? Y así durante toda la cabalgata, y la verdad es eso, que es súper curioso y que pues eso, que hay un montón de cosas. Es decir, realmente... Yo creo que hasta esa ilusión que a la gente le hace, que no digo que no sea cierta, pero creo que es una manera muy bonita de participar en este juego que representa el carnaval. Estás formando parte de una fiesta, pues estoy súper contento y súper apasionado, y si ahora van a tirar regalos, pues por supuesto yo voy a ser el más interesado ilusionado en recogerlo. He pensado mucho en eso, y si quieres hablamos un poco más adelante para un poco seguir el de esto cronológico eso de la es, porque nos habíamos quedado en esa preparación de todos estos regalos. Exacto. Todavía en la previa. Sin exagerar, estuve un par de horas sacando cosas de bolsas, ordenándolas, colocándomelas para saber un poco dónde estaba cada una, y no, de verdad, no exagero, como 2 horas, cansadísimo, estaba ya reventado ahí de abrir bolsas, sacar aquello, pesaba todo, en fin, una cosa tremenda. Luego, pues más o menos, pues eso, tienes como un par de horas para organizarte. Me habían dicho antes, de verdad aconsejo, organízate bien. Digo, qué exagerados son. No. Era una cosa. Era verdad. Y luego ya por fin se pone aquello en movimiento, pero no vas directamente a cabalgata, sino que te quedas parado en una calle larguísima que hay allí. Te dan otro bocata, porque allí están todo el día comiendo. Una cosa en carnaval es una cosa a todas horas se está comiendo, pero la verdad es que vas a gastar energía, así que no te viene mal. Y luego, después de ese bocata, ya por fin, más o menos, cuando ya llevas horas entre unas cosas y otras, pues te pones en marcha y empieza la cabalgata. Bueno. ¿Y cómo es? A ver, cuéntanos detalles. Mira, es una locura maravillosa. Antes de empezar la cabalgata te dicen, no puedes tirar cosas hasta la esquina. ¿Qué esquina? Dice, no, ya la veréis, la esquina. Lo entenderás, efectivamente. Y efectivamente no empieza la cabalgata propiamente dicha hasta que doblas una esquina. Pero es que en el mismo instante en el que doblas una esquina, hay cientos, por no decir, o sea, cientos delante de ti casi, y ya los ves a lo largo de la calle, de miles de personas en un estado de frenética y maravillosa locura, gritándote, aplaudiéndote, pidiendo cosas, pero de verdad, una cosa impresionante. Y entonces, claro, tú llegas allí, yo me quedé a cuadros y dices, ¿qué es esto? Qué maravilla. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué barbaridad? ¿Qué locura? Y entonces empiezas a dar cosas, pero claro, tienes ahí toneladas de cosas para darlo, ¿no? Y lo que nos dijeron es intentad contactar con la gente, hacer contacto visual y que realmente le des algo a alguien, ¿no? Y es muy curioso porque tú vas ahí encima de la carroza a varios metros de altura, varios metros de la gente, y con la máscara puesta, pero efectivamente contactas con la gente. La gente se da cuenta de que te estás mirando, ¿no? Y yo, pues eso, cuando hacía contacto con alguien, les señalaba y le mandaba, le tiraba el collar o lo que sea. ¡Ay, qué bonito! Al principio lo tiraba fatal, pero ya en un cuarto de hora ya tenía, oye, o sea, no veas la tú... técnica. Sí, a 15 metros ponía yo el collar en la mano del señor o de la señora, y entonces les tiras, pues eso, todo esto que os contaba antes, que son chorradas. Es decir, que no son... no tiras nada de valor. Es decir, realmente nada de lo que tiras vale $1, creo yo. Quizá las panderetas o los doblones, pero nada. Pero ese momento en el que tú ves a alguien, esa persona desde el suelo te ve a ti y conectas y le mandas algo y se lo tiras y él lo recoge en el aire
y te lo agradecen como les hubieras tirado, vamos, les tiras un collar de plástico y es como si les hubieras tirado un collar de perlas. De verdad, era maravilloso. Yo no sé, es decir, no sé muy bien explicar más esto con mejores palabras, pero ahí pasaba algo. Pasaba algo, había una conexión, había tal. Y había un agradecimiento de verdad que a mí me dejó desarmado. Es decir, o sea, esa gente, joder, es que yo, claro, estaba alto, estaba un poco en la parte de arriba de la carroza y tenía a lo mejor un poco más de brazo y, por ejemplo, tiraba mucho a gente que no estaba tan cerca, que no se podía poner tan cerca. De verdad, sentías un agradecimiento que te habrían morreado si en ese momento bajas de la cabalgata. Y insisto, y por un collar que no vale nada. Nada absolutamente. ¿Y toda esta intensidad durante cuánto? Durante horas. Claro, es que es mucha gente la que tiene que pasar. Horas y horas de cruzar toda la ciudad a paso de carroza de cabalgata. Yo creo que son como 15, me parece que eran como 15 millas. O sea, uno cruzas prácticamente toda Nueva Orleans y no hay un momento en el que no esté la gente lleno a tu alrededor, completamente enfervorizada, cuando, no sé, a nosotros habían pasado ya 18 o 19 carrozas antes y por la mañana había habido otra cabalgata. Pero nada, la gente seguía con el mismo nivel de energía, de pasión y entregados a que les dieses, pues eso, cualquier cosa y viviéndolo como si aquello fuese... Sí, una novedad. La fiesta más impresionante de su vida y, como tú dices, una novedad, como si fuese la primera vez que alguien le regala un puñetero collar de plástico. De verdad que es algo, yo soy consciente de mis limitaciones a la hora de explicarlo, pero es algo muy especial. Claro. Y lo que te decía antes, lo que yo pensaba, qué coñazo ahora, no sé cuántas horas, tal. Además te recomiendan que no te lleves cámara. Yo me llevé la cámara para hacer alguna pequeña foto que luego casi no hice porque no daba abasto. Claro, qué estrés. Aquello era tremendo y algún pequeño vídeo y tal hice para ese momento tal. Pero sin necesidad de fotos y tal, el recuerdo es para toda la vida. Totalmente. Es una de esas cosas que te acuerdas siempre. Qué guay. Esto, además, es que se produce varias veces al día durante... O sea, muchísimas horas, que no solo es un día, que es lo que has repetido antes al principio, que dices, es que esto ocurre durante varios días. Y cada vez está la gente igual de loquísima y igual de enfervorizada y se lo pasan igual de bien. Y de verdad, es una cosa con mucha magia. ¿Hay alguna cosa más imprescindible que vamos a ver del Mardi Gras, Carmelo? Mira, a mí hay una cosa que me gustó, que es el propio Mardi Gras, el propio martes de carnaval. A las 5 de la mañana empieza al menos un par de puntos de la ciudad una ceremonia vudú, literalmente, para preparar la ciudad para el Mardi Gras, ¿no? Y apartar los espíritus y tal. Yo fui a una que era la que le llaman The Skull and Bones, que eran unos tíos como con unas máscaras así africanas, una cosa, claro, muy relacionada con el vudú, que iban por la ciudad bailando y cantando. Y bueno, les digo, a las 5 de la mañana. Yo a las 5 y 10 de la mañana estaba por ahí peleándome para poder tener un tiro fotográfico. Y la verdad es que era una cosa muy chula, porque además, claro, Nueva Orleans, que yo creo que de Nueva Orleans merece que algún día hablemos más un poco de lo que es la ciudad, aunque ya la tratamos, pero no me voy a poder resistir a dentro de una temporadita a hablar de Nueva Orleans. Y es una ciudad muy relacionada con la música. Como todo el mundo sabe, digamos, existe ese tópico, pero es que ese tópico es real, ¿no? Entonces allí, pues con los tambores, con las canciones, con ese ambiente, digamos, de según está llegando la luz del día, la verdad es que era una experiencia muy chula y algo que, a pesar de que es muy turístico, es decir, o puedes pensar que es muy turístico, al final a esas horas tampoco es tan turístico, y sobre todo lo que había... Es un buen filtro, sí, de turistas. Sobre todo lo que había eran, yo creo, gente de allí, gente local. Y joder, a mí me pareció súper auténtico, muy, incluso aunque soy consciente de que es una representación, es decir, que no es que, no sé, no mataron ninguna gallina ni tiraron por ahí las tías. O sea, no sé hasta qué punto eso podemos llamarlo vudú de verdad, ¿no? Es como una representación, como un acto, pero joder, un ritual, un ritual, pero era muy interesante, muy curioso, y de verdad te sentías... Joder, allí siguiendo a los tíos estos y sus cantos y tal, yo me sentía mitad de una película, una cosa súper... Estoy preparando la ciudad con Exacto, súper interesante, súper... ¡Guau! ¡Qué apasionante! Y luego, ya a un nivel más sencillo, desde luego, pues todo lo que es la parte antigua de la ciudad, ese barrio francés tan famoso, pues se llena de gente,
de verdad hay muchísima gente va disfrazada, hay un concurso de disfraces absolutamente gay, digamos, con mucho trans, mucho drag, mucho tal, pero muy divertido. La gente, no solo digamos relacionada con el canal, pero la gente es encantadora. La gente realmente te mete en la fiesta. Es decir, no es todo el mundo posa para una foto, todo el mundo es amable. Es decir, que es una fiesta en la que ese ambiente de fiesta traspasa todo y realmente, y además te es muy fácil meterte dentro y sentirte parte de esa fiesta. Y yo, bueno, pues yo creo que es el segundo gran carnaval que conozco. Nunca había tenido la oportunidad de meterme ahí como si fuese un rey mago en la carroza y me ha gustado muchísimo y me parece que es muy especial. De hecho, Carmelo nunca lo reconocerá, pero ha llegado tan motivado de la fiesta más loca del mundo que está grabando el podcast con su traje de carnaval y su máscara. Efectivamente, que es un poco incómodo para acercarme al micrófono. De hecho, voy a venir a trabajar con el traje de carnaval algún día de estos. Bueno, por cierto, ahora hablando en serio, el traje me lo dejé allí porque no me cabía en la maleta y tampoco le veía mucho uso posible, pero te lo quedas. Ah, mira. El traje te lo regalan. Detalle. Sí. Sí que me he traído la máscara. Fíjate. Ah, qué bien. La máscara la tengo ahí en casa. Sí, te la estoy viendo, no sé de qué me estás hablando. Pues ya tenemos por aquí a nuestro David Alonso, que hoy nos va a hablar de un rincón muy especial de Asturias. David, bienvenido a tu podcast. Muy buenas a todos. David, a ver, ¿por qué quieres hablar de Somiedo con todas las zonas maravillosas que hay en Asturias? ¿Por qué te decides por esa? Uy, pues porque Somiedo es una más de las zonas maravillosas que tiene Asturias, incluso para mí últimamente la mejor, porque es la que últimamente he estado visitando. ¿Y por qué es así más espectacular? Pues porque es el primer espacio asturiano declarado Parque Natural en 1988 y luego además Reserva de la Biosfera. Es una absoluta maravilla. No Parque Nacional, porque los picos de Europa fueron Parque Nacional antes, que están entre Asturias. El primero de España, si mal no recuerdo, de hecho. Es posible que sí. Me parece que sí. Eso ya luego... Ahora hago fact-checking mientras nos cuenta David cositas. No, que lo googlen ya los oyentes. Les hacemos trabajar. Eso, ¿Para qué damos datos? Si ya se puede buscar por Google, eso es así. Oye, pero bueno, nos estabas contando un poquito. Además de todo esto, es una maravilla natural del norte de España, pero ubícanos un poquito dentro del Principado de Asturias. ¿Dónde está Somiedo? Bueno, Somiedo está al sur de Asturias, lindando con León. De hecho, está al lado de una región que nos sonará a muchos, o sonará a los oyentes, que es Babia. Claro. ¿Estás en Babia? Pues existe Babia y está en España. Efectivamente. Puedes irte a Babia. Y León. También es muy bonita. O sea, estar en Babia, bien. Es bien. Hablamos de Babia aquí no hace mucho en nuestro programa sobre puentes, porque es allí donde está el puente de Barrios de Luna, que hablamos de él como uno de los mejores y más importantes de España. Y también en ese podcast que hicimos sobre los lugares que nos recuerdan a nuestra infancia. Es verdad, efectivamente. También hablé de Babia, o sea que está presente en este podcast. Vale, a escuchar otros episodios. También, más trabajo. Bueno, pues atravesamos Babia y entonces ya entramos en el terreno de Somiedo. Y yo lo resumiría como una postal de montañas, vacas y buen comer. Mira, yo recuerdo, te voy a interrumpir varias veces porque yo estuve en Somiedo y ya sabes que no me puedo contener cuando empiezo a hablar. Entonces, yo recuerdo mi primer viaje a Somiedo, yo tendría como 12 o 13 años y tú llegas efectivamente por Babia, que ya es una zona muy verde y muy bonita. Pero en cuanto la carretera al puerto de Somiedo, yo entré por el puerto de Somiedo, das así, digamos, giras y empiezas ya el descenso, el verde de Babia, que ya era muy verde, cambia de intensidad. Y ya es claro, porque estamos hablando de la parte de la Solana y la umbría de la montaña. Eso es. Entonces, el verde de ese primer vistazo que tuve yo de Asturias es que era que te saltaba a los ojos. Era una cosa impresionante. Pues el verde asturiano, ¿verdad? Que seguramente tenga denominación de origen si es que se puede aplicar esto al verdor de Asturias. Bueno, ¿qué es lo que tiene además Somiedo? Muy importante. Bueno, ¿Por dónde empezarías el viaje? Bueno, tiene un vecino animal que es muy curioso verdad, eso es importante. Que es un inquilino que hay ahí en Somiedo que está antes que los humanos, que es el oso pardo cantábrico. Y luego os comentaré alguna anecdotilla con el oso, porque en realidad hay mucha gente que va a ver osos a Somiedo y es prácticamente el atractivo principal de esas personas que quieren ver osos, ¿verdad? Y que ver oso es difícil. Los osos son animales esquivos, pero es una de las zonas donde más hay de toda España. Es decir, es una de las zonas donde se mantuvieron unos pocos más y encima, bueno, pues hoy en día con los programas de
de mejora de estas especies y tal, realmente hay, para lo que es ese tipo de animal, muchos osos. Pero no es peligroso, tampoco nos vamos a poner que igual alguien se está acojonando, no. Tranquilos, que el oso no... No es como el grizzly que hay en otros lugares del mundo. Es que los grizzlies están más acostumbrados a ver personas y por eso mismo se acercan más de lo que deben. El oso es esquivo. En fin. Pero un oso con hambre, cuidadito, ¿eh? Yo no me acercaría. Yo tampoco. Yo también tengo peligro cuando tengo hambre, ¿eh? No. Bueno, en todas esas rutas que se puede hacer, es verdad, lo de avistar osos en grupos organizados, además tienen mucho cuidado, pues eso, para no entrar demasiado en su terreno y verlos tranquilamente y demás, implica muchas veces hacer rutas. Es una zona de muchísimas rutas, ¿cómo no? Eso es. Aunque antes de entrar en lo que son las rutas, yo os comentaría que la primera parada que habría que hacer cuando llegas a Somiedo es Pola de Somiedo, que es la capital, digamos, de toda la región, capital del concejo. Es un pueblo realmente tranquilo, además entre montañas literalmente. Y bueno, aquí allí podemos ver varias cositas históricas como la iglesia de San Pedro o el puente. Y además tiene una senda accesible y el parque, centro de interpretación, del Parque Natural de Somiedo y la Casa del Oso, hablando de osos. Y os cuento una anécdota que a mí me contaron, yo no lo vi porque me hubiera quedado alucinado si lo veo, que es que en Pola de Somiedo tiene unas piscinas naturales, unas piscinas, ¿no?, donde van los vecinos del pueblo. Entonces, un verano, que hacía una ola de calor bastante fuerte, esto me relataban, bueno, pues... adivinad quién tenía también calor. Pues el oso pardo cantábrico que se paseó por allí al lado de los vecinos y lo pudieron ver de lejos, eso sí, porque seguramente quería bañarse como uno más. Claro, el hombre tenía también sus necesidades. Pola de Somiedo, que decimos, es la capital del concejo y la gente va a pensar que como que tal tiene 250 habitantes, según la Wikipedia, que lo acabo de consultar, es decir, que es un pueblo realmente pequeñito y es muy curioso porque está muy metido dentro de la montaña, lo decías, está rodeado de montañas, realmente está, claro, rodeado de picos de mucho más de 1000 metros, pero está bastante bajo, es decir, está muy metido en el valle y eso da como una perspectiva curiosa. Tiene un microclima en ese sentido también. Sí, no hace tanto frío, es cierto. No nieva tanto porque está bastante más abajo de lo normal. ¿Y hay alguna cosa también de turismo industrial? Porque, bueno, en Asturias, independientemente de la minería, también ha habido otras actividades que han dejado allí también cierto pozo histórico de alguna manera, ¿no? Pues sí, es además una curiosidad, porque a pocos kilómetros de Somiedo, de hecho se puede ir andando, hay una ruta balizada e indicada, está la histórica central hidroeléctrica de La Malva, que fue la primera central de energía eléctrica de Asturias. Todavía se mantiene allí, la podemos ver. Muy curioso. Esos edificios además suelen tener, yo he visto algunos y suelen tener una arquitectura muy curiosa. Tenemos que hablar de esas rutas que hay en Somiedo. Yo además he hecho alguna de ellas y la verdad es que es una gozada, porque algunas no son tan difíciles, además. Es decir, que te da mucho ese contacto con la naturaleza sin tener que, digamos, ponerte ahí en plan escalador y necesitar la botella de oxígeno. Pues eso es, y además yo os puedo comentar por propia experiencia que la hice con mis hijos, y son unos niños pequeños, y es realmente accesible y manejable estas rutas. Es verdad que puedes complicártela todo lo que quieras. Sí. Porque si te subes arriba, vamos a empezar, si queréis, por la ruta del Valle del Lago, que está más cerca de Pola de Somiedo, que es apta para todas las edades. Además, allí encontramos, es lo bonito, los lagos glaciares, ¿verdad? Que es que nos quedan esos vestigios de la naturaleza, de aquella última deshielo, glaciación. Y es un valle absolutamente precioso. Es el valle glaciar perfecto con forma de U, pero como si lo hubiesen hecho, yo qué sé, con un cincel, y es realmente bonito. Y es un paseo, no sé, que puedes echar toda una buena mañana entre ir y volver y vuelves para comer ya justo de hora con mucha hambre, pero que es vamos, es realmente bonito, es un paisaje espectacular, de una belleza tremenda. Y allí en esa ruta vi yo, no al oso, pero sí una huella de oso en mitad del camino, con el zarpazo ese enorme. Igual era el que iba a bañarse después. Pues seguramente. Sí, también, en los lagos. Olor a oso no había, no pillamos, o sea, no es que necesitabas el baño por razones de higiene. Lo que sí que es verdad que el olor, habláis del olor, y Somiedo, yo lo recuerdo porque es verdad que se te quedan en los viajes las sensaciones y los olores, gustos, ¿no? Sobre todo en los sentidos. Y ese olor a lo rural y a
olor animal, sobre todo a vacas o a vaques en este caso, estaba presente en muchos lugares y además, como te descuidaras, pisabas un recuerdito. Porque todas estas rutas, todos estos caminos, tú vas por mitad del campo y allí las vacas están sueltas, están por el monte, por ahí arriba. Además, algunas de ellas en laderas que dices, pero señora vaca, ¿qué hace usted allí? Es decir, en laderas completamente empinadas que parecen más de cabras que de vacas, pero es bastante curioso. Bueno, y muchas sendas se mantienen precisamente gracias al trabajo de muchos pastores con sus rebaños y con las vacas, que al final también van limpiando todas las sendas para que luego vayamos nosotros también a disfrutarlas. O sea que... Más rutas. Bueno, la ruta de Saliencia es la más famosa de todas las que hay en Somiedo, o al menos presumen un poquito de ello. Es una ruta circular de unos 15 kilómetros, bastante sencilla, dificultad media. Podemos ir con niños, pero se van a quejar. Os lo digo por experiencia. Se puede hacer, ¿verdad? Y además merece mucho la pena, saliendo desde el pueblo de Saliencia, el último núcleo rural del valle, que además tiene el mismo nombre, el Valle de Saliencia, y llegamos hasta el Alto de Farrapona y allí ya empezamos la ruta. Lo curioso también es que durante el camino vamos a encontrar la mina de Santa Rita, que está abandonada, aunque se puede ver la entrada. Claro, esto está muy bien para el típico reto que le pones al niño de, mira, de aquí a 2 horas vamos a llegar a un sitio muy curioso, que es una mina que vas a poder verla. Y entonces ya se anima un poco. Que vas a poder asomar, no entrar, pero bueno. Y también hay unos lagos, yo creía que más pequeños que los de Valle del Lago, igualmente de origen glaciar. También tengo una anécdota de esa ruta, que es que nos pilló yo creo que era en el Alto de Farrapona digamos, allí en mitad, la llegada de las nubes. Yo entonces qué bonito. Era muy chavalín, tenía pues eso, 12, 13 años, y fue un espectáculo completamente impresionante. Ver cómo de repente, o sea, en 2 minutos, la visibilidad pasó de ser completamente normal a 0, no veíamos nada, claro. Y pensar ahí, a ver cómo salimos de aquí con el coche en esto. Pero bueno, la verdad es que el sitio realmente es muy bonito. Sí. Totalmente recomendable. Y la última ruta que os recomiendo es la ruta de Castro. Y yo esta la hice a caballo. Comienza desde el área recreativa de La Malva, justo al lado de la carretera, la AS 227, que es la carretera que recorre, digamos, todo Somiedo. Y allí podemos ver una ruta panorámica del valle. La hice con caballo y es muy, muy recomendable hacer alguna de las rutas con caballo, porque ya no solo ir con niños o solos o en pareja o en grupo, es que merece mucho la pena montarse un caballo y subir por esos caminitos. Es que además, claro, vas sobre el caballo hace todo el trabajo, todo el esfuerzo. Y qué bien vas. Y además vas desde una perspectiva un poquito más alta, que también se ven las cosas de otra manera cuando uno se siente así. Yo nunca he subido, hecho así una ruta en caballo, pero sí que lo que dices de la perspectiva me parece un punto interesante. Sí. Tiene que molar eso. Sí. Eso sí, se va parando, ¿eh? El caballo. Yo me acuerdo que tenías que redirigirlo, digamos, porque se va parando en los verdes que le gustan y se los va comiendo, entonces tienes que tirar de las... Es bonito, es divertido. Y David, luego de los pueblos, en esta faceta un poco arquitectónica popular, ¿qué destacarías? ¿Cómo tenemos que imaginarnos Somiedo? Bueno, yo Somiedo me lo imaginaba y llegué y constaté esa imaginación como un lugar idílico, bucólico, rodeado de montañas, en el que por las mañanas hay una neblina, lo que decía Carmelo, que se va disipando a lo largo del día, ¿verdad? Cuando amanece, atraviesan los rayos del sol esa niebla, bosques, y ves todo el verdor, los bosques. Bosques enormes. Y la frondosidad asturiana. Kilómetros y kilómetros de robles. Además, yo que soy más de la parte mediterránea, estás acostumbrado al bosque de pinos, que no suele ser tampoco de un tamaño, y allí bosques, pues eso, de hoja caduca, de robles, alguno de haya, pero menos, alguna haya mezclada entre los robles. Hayas, encinas y robles. Enormes, gigantescos y bellísimos. El paisaje, de verdad, yo es de los sitios con un paisaje más bonito que conozco de toda España. Y creo que se puede decir sin faltar a nadie, sin faltar a la verdad, sin que se nos enfaden en otros lados, es de los sitios más bonitos que hay en cuanto a paisaje. Y luego hay una curiosidad que son las brañas, que es algo muy típico de Somiedo. Y para los que no saben o no conocen este término, son unas casitas tradicionales que usaban los pastores y que, bueno, se caracterizan porque tienen un tejado
bueno, más o menos vertical y cubierto de verde, ¿verdad? Y paredes de piedra. Y además hay varias rutas típicas que podemos ver estas brañas antiguas, que ya algunas son incluso casas rurales, porque están en desuso o están para verlas como curiosidad. Entonces yo recomendaría la braña de Sousas o la braña de Pornacal, que también es muy famosa. Las brañas, yo creo que en la braña de Sousas también estuvimos y la verdad es que es una cosa curiosa porque es la típica edificación que se integra completamente en el paisaje, es decir, que te parece completamente natural, te parece que ha estado ahí creciendo como los árboles, casi diría. Sí, y tiene mucha gracia. Además de las rutas y de ver alguna de estas zonas, de estas brañas, ¿destacarías algún pueblo del valle? Pues sí, yo estuve alojado varios días en un pueblecito que es más bien una aldea de campesinos y de ganaderos. La capital tiene 240 habitantes, sí. Ya nos da una idea de... Bueno, de hecho, se llama La Peral. La Peral está también... De hecho, tengo una foto que yo me acuerdo que es un pueblecito, un asentamiento de casitas en un montículo rodeado de más montañas y es como una isla dentro de una montaña, ¿no? O sea, es algo como si te imaginaras Asterix y Obelix, ¿no? La aldea gala de tal. Pues es esto en La Peral. Muy bonita, muy pocos habitantes, 2 casas rurales muy recomendables, tuve una de ellas. Y es el típico pueblo que en invierno no hay nadie, porque nieva tanto que es inaccesible. Entonces, hasta los propios ancianos o personas mayores que hay allí se bajan a Pola de Somiedo a otros pueblos porque allí no pueden estar. Al principio de la ruta de Valle del Lago, que has dicho, está Valle del Lago, que es un pueblecito muy en el estilo de lo que cuentas. Yo creo que habrá... Cuando yo estuve, no sé, me suena pues haber 20, 30 casas, no más. Y tiene una curiosidad que es el pueblo más alto de toda Asturias, que está a 1.200 metros, que tampoco es tanta altura, si te paras a pensarlo. En Asturias los pueblos no están tan altos como, por ejemplo, en Teruel, que hay pueblos que están bastante más altos que eso. Y la verdad es que también es un sitio de estos que no te lo puedes creer. Estos que sales del sitio donde nosotros también nos alojamos allí, en una casa rural, es de estos que sales del sitio y dices, esto no puede ser verdad y no puede todavía haber sitios así. Con esta... Es que son ideales para desconectar y para decir, oye, me tomo una semana del año en la que estoy en contacto con la naturaleza, me olvido de todo y abro la ventana por la mañana y veo montañas y aire puro. Y hueles a vaca, sí, y pisas. Y no está mal tampoco pisar un par de caquitas de vaca, porque igual está buenas. Nos coloca en nuestro sitio. Y luego, después de todos estos recorridos y de todos estos paisajes, es que, claro, luego está la gastronomía asturiana que podemos probar allí, David. Bueno, ¿qué se puede decir de Asturias? Es que claro. No hace falta vender la gastronomía asturiana, pues ya se vende sola. Yo recomendaría beber 1 litro de sidra al día, como mínimo. Recetada por el médico. En Somiedo, en Asturias. O sea, llegas allí, atraviesas, digamos, Escanciarla, por Asturias, favor. Ya cuando llegas a Asturias, el litro. Hay cosas que no saben igual si no estás en el sitio. Total. Y yo creo que la sidra asturiana es una de ellas. Es como la Guinness, que en Irlanda sabe mejor. Dices, oye, esto no es posible. Pues mira. Y además te la escancian, si no sabéis usar el Isidrin, que es como se llama, este muñeco donde tú colocas y si no, también tienen estos pequeños aparatitos que se colocan en la boquilla. Una boquilla que ya te ayuda al Isidrin. Porque los que vamos de fuera ahí en realidad es cuando se nota, sobre todo. Totalmente. Se notan muchas cosas, pero en esa es fundamental. Yo reconozco que desperdicio como 3/4 partes de las botellas cada vez que las escancio yo mismo. O sea que para beberte 1 litro necesitas 7 botellas, más o menos. Bueno, con el Isidrin es un inventazo. Sí. Es muy bueno. Y luego por el lado de la comida... Bueno, la fabada asturiana y el cachopo, sobre todo si hacemos alguna ruta de las que hemos recomendado antes, al final de la ruta, 4 o 5 horas después de empezar, o 6, nos tomamos un cachopo con una sidrita. ¿Algún sitio concreto que recomiendes, David? En Pola de Somiedo encontramos 2 restaurantes que yo los estuve también probando, que son la sidrería Carrión y Casa Miño. Muy recomendables. Oye, yo estuve hace tiempo por Asturias y por esta zona de Asturias estuve ya hace unos cuantos años. Y sigue la gente poniéndote, no sé, me acuerdo, por ejemplo, en Pola de Somiedo pedimos un día truchas, éramos 3 y nos sacó una bandeja de truchas que es
se caían las truchas por los lados. Total. Y cuando tú ya te habías comido 3 o 4 truchas y no podías ya con la vida, venía en este caso era la dueña de una pensión que había en Pola de Somiedo, que me perdone que no recuerdo el nombre, y te decía, cómete más truchas, hombre, no te las dejes ahí. Y decías, hombre, pero por favor, que voy a reventar. Y nada, te insistía, y al final te acabas tomando otra trucha más. Es tal cual, es que es absolutamente Son una muy desproporción. generosos. Pero bueno, eso está bien también, ¿no? Hombre, claro, es gente fantástica. David, pues ha sido un placer. La verdad es que yo me he acordado mucho, como habéis podido ver, de mis viajes a esta zona, que es una a la que tengo mucho cariño, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una de las partes más bonitas y más entrañables de Asturias. Y incluso hoy en día a mí me parece que no es un sitio de estos que te encuentres y sientas que está masificado por el turismo. Que eso, la verdad es que creo que vale la pena y está bien decirlo y anotarlo. Sí, además que hay más temporadas que el verano y también quien se atreva a visitarlo en otras temporadas del año pues lo va a disfrutar. David Alonso, muchísimas gracias una vez más por venir a tu podcast y nada, te esperamos en otra ocasión con otro viaje. Muy bien, hasta luego. Antes de irnos, Carmelo, Dime. fact-checking. Quien nos haya escuchado hasta ahora podrá obtener la respuesta a la pregunta, nuestra duda. ¿Cómo se dice? Parque Nacional, ¿no? Parque Nacional de España. No es exactamente los picos de Europa, pero ahora actualmente sí. Es cierto. Ya sabes a lo que me refiero, Sí. ¿no? Covadonga, la montaña de Covadonga, Exacto. fue el primer parque nacional en 1918. ¿Qué pasa? Que hoy forma parte de esos picos de Europa, aunque picos de Europa se declaró en el 95. El placer de viajar entretiene y aprendes. Oye, es que es una maravilla. Lo intentamos cada semana. Así que, Carmelo, la semana que viene intentamos aprender un poquito más. La semana que viene aprenderemos un poquito más y de otros sitios muy distintos, pero también muy interesantes. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.